Buenas noches, aquí Albertola y Ricardo Dávila, que vamos a coordinar un pequeño conversatorio, una charla con Tunde Adefioye y con Eva Ibernia. Tunde es un dramaturgista y autor nigeriano-americano y Eva Ibernia es una autora española que ha trabajado en dos obras, Carolina o la doma de un leopardo y La carrera, temáticas de africanidad, que también trabaja Tunde. Todo esto en el marco de esta edición de Punto Cadeneta Punto, este encuentro de dramaturgia internacional anual. Por favor, ¿nos podríais contar un poco acerca de desde dónde vivís la dramaturgia? Yeah, so I think that the most important part for me, I mean, dramaturgy is something I came to later, but I've always been influenced by different playwrights, especially black feminist playwrights. Pues la dramaturgia vino después para mí. Inicialmente yo estuve muy influenciado por escritos de dramaturgas, escritoras negras. I mean, for example, one of my, I guess you could say, icon heroes is Ntozake Shange. Entonces una de mis, podríamos decir, como héroes, heroínas icónicas es Ntozake Shange. Yeah. Who wrote When the Rainbow Was Enough. It's a longer title. And this really influenced my way of seeing how one could take political, social struggles and translate it into something unique, what a career poem in this case. Entonces ella escribió una obra, el título es más largo, pero es Cuando el arco iris sea suficiente. Y cuando yo leí esto, entonces ahí me di cuenta que podías transformar todas unas nociones de política Social. Ajá, Into something creative. en algo creativo. Yeah. But what I come to understand now is just how important dramaturgy has become in terms of also helping me to kind of shape certain narratives. Pero lo que me he dado cuenta, la dramaturgia cómo me puede ayudar a darle forma a narrativas actualmente. Yeah. These are not, the way I practice dramaturgy, I guess you could say now, is not really just on stage. Actually, the stage is less important for me these days. Entonces, por ejemplo, de la manera en la que yo practico la dramaturgia actualmente, el teatro, el escenario no es realmente el foco de importancia. Pues yo, mi primera reflexión sobre la dramaturgia tiene que ver con el texto, porque escribo obras de teatro, tiene que ver con un viaje en el que hay una mediación entre el paisaje interior, mi mundo interior, en relación al paisaje exterior, al mundo. Y es sostener ese diálogo y esas tensiones, esos nudos que van evidenciando un recorrido, una obra. También ha sido el hecho de posibilitar en mi mirada, tener una mirada limpia hacia el mundo y entender en lo visible, en lo que objetivamente vemos, qué historias están escondidas en lo visible, o sea, qué se oculta en lo que aparentemente vemos, que sea también qué se oculta en los relatos oficiales, en las narrativas oficiales, hacer visible lo invisible. Y a nivel dramatúrgico es cómo trabajar desde todas las pieles que conforman el hecho teatral ya en el entendimiento del texto, o sea, en mi dramaturgia, en mis textos, el espacio sonoro, el espacio olfativo, lo sensitivo, están contemplados, porque para mí el texto ya es un cuerpo que será otros cuerpos encarnados en actores y encarnados en la luz, en el sonido, pero para mí dramaturgia es cuerpo de sentido. So you were saying that the text is a body, if I understood you correctly.
Entonces estás Sí. diciendo que el texto es un cuerpo, sí, te entendí. Sí, Bien. y se escribe con el cuerpo, ¿no? No se escribe con el cerebro, se escribe con todo el cuerpo, con toda la experiencia, con todo el inconsciente, con todo el sedimento de lo vivido y de lo que llevamos también como acervo, sí, ¿no? Lo que ha sido heredado, lo que es tradición, lo que es también ausencia en nuestros padres, abuelos, ancestros, ¿no? Escribimos con nuestros ancestros también. Yeah, and I mean, I guess that, you know, and that's why someone like Ntozake Shange is such an important sort of figure, because the ancestors really, you really see it in Ntozake Shange's work. Entonces, precisamente es por eso es que autoras como Enzo Sake tienen esta relevancia, justamente. For example, in this Koryo poem, Ntozake Shange brings up the life of one of the most important Haitian revolutionaries, right? Entonces, en Korean Palm, la obra trae a la vida una de las historias de uno de los revolucionarios asiáticos más importantes. And so being able to translate the ancestors and the importance of them into sort of the present life is such an important thing, I think. Entonces, ser capaz de traer todo este acervo justamente y traerlo a la vida y a la actualidad es muy importante. And I think that that's also, that's maybe the core of the dramaturgy work that I do. I'm not really, I mean, between the period of 2016 and maybe till 2023, especially 2020, I was really on the stage. Entonces, justamente ese es el núcleo de lo que yo busco en mi trabajo, porque since 2000, Between 2016 and maybe like 2023, I was really like focused on the stage and how are people going to see this. porque entre 2016 y 2023 yo estaba muy enfocado ya dentro del teatro, viendo qué se podía hacer en el escenario, perdón. Yeah, and what I realized after I left the theater, especially in 2020, is I was presenting dramaturgy, I was presenting ancestral knowledge for the white gaze, basically. Lo que me di cuenta después, what you realize was, What I realized, especially around 2020, is how I was presenting the ancestral knowledge for the white gaze. entonces lo que me di cuenta después del 2020 es que yo estaba presentando toda esa riqueza ancestral para una mirada blanca. Yeah. For example, one of the most popular pieces that we did at KBS, the Royal Flemish Theatre, was Malcolm X. Entonces una de las obras más importantes que hicimos, el teatro pues real de Bruselas, fue Malcolm X. Yeah, yeah. And you know, it was a show that was like selling out, 500 people every night. But then you go back and you're like, who was this really for? Entonces este fue un éxito en taquilla, 500 personas todas las noches, pero luego te preguntas como, ¿para quién realmente se está presentando esta obra? Tunde, has hablado de que el escenario no es el foco central ahora de tu trabajo, de que concibes la dramaturgia en un sentido muy amplio. Me gustaría que nos hablaras de ese sentido amplio y también de una figura que ahora empieza a aparecer en algunos talleres en el encuentro .cadeneta, que es la figura del dramaturgista. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de la figura del dramaturgista, qué hace y qué formas de escritura no convencionales o convencionales tiene un dramaturgista? Yeah, I mean, a dramaturg can do a lot of different things, right? And if you look at the German dramaturg, they're very much, we're going to write and we're going to help you edit your play. Entonces un dramaturgista puede hacer muchas cosas. Si tú ves la figura del dramaturgista alemán, busca que es, tú vas a escribir y vas a editar. Yeah, and the way that we did it in Brussels,
thanks to my colleague, the Argentinian colleague of mine who also lived in Belgium, we thought about this idea of a city dramaturg. Entonces, junto a un colega argentino, Eduardo Salinas, que también está radicado en Bruselas, nos cuestionamos cómo podría ser una idea de un dramaturgista de la ciudad, city dramaturg, right? Exactly. Yeah. So that so for us it was really important not to make it this conservative fixed thing, because we have to remember that this idea of dramaturgy is, a colonial reality also. Para nosotros era muy importante no acercarnos desde un punto de vista de esta forma de verlo conservador, porque tenía una forma justamente colonial de aparecer. So it was important for us to challenge that and think of new ways. So the way specifically I practice dramaturgy is really leaning on the ancestors, is really leaning on who are those that their narratives are not being told. En la forma en la que él trabaja justamente hay un enfoque hacia las ancestralidades. And what else? And also whose stories are not being told, or whose stories are not being narrated. ¿Y cuáles son las historias que no han sido contadas? Sí. Yeah. ¿En qué sentido la figura del dramaturgista clásico, que es la que viene desde Lessing, la dramaturgia de Hamburgo, el dramaturgista alemán, es colonial? Difficult question. Es una pregunta difícil. Yeah, I mean, I think that, this idea that it's this sort of, in a way, genius that's going to take what you've written. Yo creo que esta idea de la idea del genio que va a tomar lo que tú escribiste, That's going to take what you've written and make it into something that is a through line, something that is clear and has a starting point, and you can put a thread through the whole to the end. entonces este genio que va a tomar lo que tú escribiste y va a trazar un hilo conductor de todo lo que tú escribiste. And I think that that's maybe the, besides the genius part, the other part is when we think about time, Entonces más allá de time la is not linear. Entonces, más allá de la genialidad, en realidad, si tú lo piensas bien, es como el tiempo realmente no es lineal. So I mean, I think that I think that although of course there's a lot of different playwrights and dramaturgs who've used a lot of non-linear way of communicating. Aun cuando hay una cantidad de dramaturgos y dramaturgistas que utilizan unas formas no lineales de comunicación. I think that that's maybe the main thing that kind of sticks to me when I think about how do we do it differently. Entonces eso es realmente lo que a mí me interpela de cómo lo podríamos hacer diferente. And then the last thing Y lo último, is when I think about dramaturgy, or if I should think about how I think about dramaturgy, or I want to practice dramaturgy, the collective is really important. entonces por ejemplo, cuando yo pienso en cómo quisiera yo trabajar la dramaturgia, el colectivo es lo más importante. Tenemos un dramaturgista, autor nigeriano-americano que trabaja alrededor de la africanidad, y tenemos una autora española que también ha escrito alrededor de la africanidad. ¿Cómo enfrentáis esta temática y qué retos tiene hoy? Bueno, es que para mí no es una temática, es una necesidad o una realidad que se me dio concreta a través de dos obras distintas, pero no es una temática externa, es algo que surge de dentro, de una conexión real. Entonces, en el caso de Carolina o la doma de un leopardo, fue que yo estaba trabajando con 3 actrices afrodescendientes en España, y estábamos trabajando alrededor de 3 figuras, y una de ellas, en concreto, Carolina María de Jesús, la primera escritora afrodescendiente en conseguir publicar en Brasil, su historia me tocó al corazón. Fue un hablar al corazón, y
entender, algo me atrapó de ella, además de la imagen de su muerte, como me la legó la actriz que luego la encarnó, que es negra y es brasileña. Y entonces empecé a investigar sobre ella, empecé a leerla, y leyéndola yo encontré una hermana, encontré a alguien de mi genealogía, y su negritud no era una separación, era una confirmación de la mía, de mi diferencia, de mi margen, de mi lengua trabada, porque Carolina era una mujer muy pobre, una mujer nacida en la miseria, en Miras de Garay, que accedió a la escolarización solo durante 2 años de su vida, y ese encuentro con la palabra para ella fue como encontrar a Dios. Encontró algo en lo que depositó su fe, y algo, ella supo siempre que la palabra la iba a sacar de esa condición en la que ella estaba por circunstancias del destino, pero que no era su naturaleza. Entonces, la palabra le dio la dignidad. Y durante años, con una vida muy difícil, ella iba buscando papeles en la basura, cartones, papeles, iba escribiendo lo que veía, ese pacto con la realidad, ¿no?, que decimos. Y lo escribía como podía, con faltas de ortografía, con su lengua torcida, ¿no? Esa doma del leopardo es conseguir domar la lengua. Entonces yo dije, gracias, hermana, que estás contando algo muy profundo de mí. Estás contando la fe en la palabra, estás contando que sea cual sea tu legitimidad como escritora, en realidad tienes el derecho, porque la lengua es nuestro tesoro, es el milagro que se nos dio, poder hablar y poder expresarnos. Entonces, yo hablo a través de Carolina, creo que excede el hecho de la africanidad, ¿no? O sea, ella es una gran maestra para todos, de abrazar nuestra naturaleza, abrazar nuestro ser, ¿sí? Y luego con la carrera, eso es una obra muy misteriosa para mí, porque es una obra que yo tuve una revelación, estaba sentada con mi padre, creo que eso es muy importante, que yo estaba sentada con mi padre viendo la televisión, que yo no veo la televisión nunca, no veo deportes que no me gustan, y estábamos viendo una competición atlética en unos mundiales, y entonces vimos una carrera de relevos, y cómo el grupo keniata estaba desarrollando una carrera en la que todo el mundo sabía que el que había sido campeón mundial durante muchos años iba a dejar de serlo ese año, y que estaban organizados los 3 corredores para que eso sucediera. Y había un momento en el que él iba a ser durante bastante tiempo el primero, porque eso desgasta mucho, y además por respeto, ¿no?, porque él era el primero, y iba a haber un momento en que otro corredor más joven, su discípulo, como yo lo llamo en la obra, iba a avanzarlo, iba a superarlo, iba a ser el campeón, y así fue, ¿no? Era como ver una tragedia anunciada, ¿no? Y a mí allí se me reveló una obra, pero no supe traducirla. Tardé 15 años en poder traducir esa obra, o sea, ha sido, creo que, el parto más paciente que he tenido, porque yo incubo las obras. Y entonces, como todo lo que traían esos hombres negros de Kenia, con esa labor solidaria que tenían entre ellos, con esa figura del maestro que está de alguna forma empollando a los discípulos, me hablaba de muchas cosas que se desarrollaron a través de esa obra, en la que los protagonistas son un maestro y un discípulo que están a punto de hacer lo que he dicho, en una Europa moribunda, ¿no? En una Europa moribunda donde se cruzan varios destinos, porque el maestro necesita a una poeta que traduzca su mundo y que la ponga en contacto con aquello originario que le llevó a ser el mejor.
Entonces, para mí es una obra muy misteriosa, maravillosamente misteriosa, y es como África, con toda su sabiduría, su paciencia, su resistencia, las imágenes que atesora, tanto maravillosas como terribles, y su capacidad de soñarse y de superar, rebasar algo de lo humano hacia algo más humano, viene a fecundar una Europa esclerótica. Es una obra fantástica. ¿Cómo enfrentas tú el tema de la africanidad y qué retos crees que tiene hoy? Yeah, I think more than anything, what I focus on, because I'm, Nigerian North American. Yo creo que más que nada, dado que yo soy nigeriano y norteamericano, Yeah, really important. I think more about blackness. yo pienso mucho más sobre la negritud. Yeah, then I'm not sure if that's the right translation, but okay. Blackness, negritud, ¿lo piensas? I don't know. Creo que sí, que es negritud. Aquí Okay. se utiliza ese término. Sí. Yeah, okay. I just don't know. That's why. That's all. Because also negritude was also a very specific movement. That's why I wanted to. Okay. Not saying that you Okay. were wrong, but I just. I think what I'm trying to say is. Entonces no estaba diciendo que lo que yo dije era incorrecto, pero pues hay un término específico también que significa Yeah, eso. because when I think about negritude, when I hear the word negritude, I think about Aimé Césaire in the 60s, and also the women of Présence africaines. in Entonces cuando Paris. yo escucho negritud pienso en Aimé Césaire, Leopold en los años 60 y otra serie de autores que utilizan Yeah, el that's término why- de una forma muy Yeah, that's why I wanted to be específica. careful. Yeah. Entonces por eso quise tener cuidado. Yeah, because when I think about blackness now, it's very much shaped by, theories from people like Saidiya Hartman, theories from people like François Vergès. Entonces cuando pienso, vamos a decir, en la negritud o en la afrodescendencia Blackness, o en la afrodescendencia, hoy en día pienso en, can you repeat the author? Saidiya Hartman, François Vergès. Saidiya Hartman y no sé pronunciarlo. François Vergès. François Vergès. o algo así. Yeah, and I think it's such a difficult thing, because I think that maybe that's also a whole nother discussion that we have to have is, Yo creo que esto también pues, es una discusión que tenemos que tener. yeah, how do different words get translated? ¿Cómo diferentes palabras pueden ser traducidas como acaban de hacer? Yeah, and it's bigger than this, so. Y es más grande que esto. Que esto Yeah, es. so it's interesting to come to that. But anyways, when I think about blackness, that's what really shapes how I want to do work these days. Entonces, cuando yo pienso en las negritudes o las afrodescendencias, pienso en cómo quisiera yo trabajar actualmente en los días de hoy. I don't have anything else to say, because having me saying blackness and you saying negritude makes me think so much. It's a really interesting. It's a really challenging thing, because oh my gosh, it's It's interesting, ¿no? Yeah. We found Entonces something. me quedé pensando, no tengo nada más que decir porque me quedé pensando en que el hecho de que yo al traducir, él dijera blackness Yeah. y yo lo tradujera a negritudes y tu cara pensar mucho en el concepto, justamente hace pensar en toda esta complejidad. Pero a veces los problemas de traducción son oportunidades de pensamiento. Sometimes translating issues are like opportunities to to think. of having knowledge of the thinking. No, for sure. One of the dramaturgical pieces that I did was in Lebanon. Entonces, una de las piezas dramatúrgicas que hice fue en Líbano, Yeah, in Lebanon. And this was 2019. Esto fue en 2019. sí. And besides the fact that Haven for Artists, they created this really beautiful piece.
Entonces, más allá de eso, hicieron a piece, Heaven for Artists. It's the title. The organization is called Haven for Artists in Beirut. Entonces, la organización en Beirut se llama El Cielo para los Artistas. They created a really beautiful piece, but the most, in connection to this conversation, the most interesting thing was a conversation we were having about how they did not have Arabic words to describe their queerness. Entonces hicieron una obra de teatro preciosa y justamente relacionado con lo que estamos hablando, nos contaron en una conversación posterior que no encontraban palabras en el árabe para describir su identidad queer. Exactly. One of the persons I was having a conversation was a trans writer, filmmaker, and anyways, it's just to come back to this point that it's a lot of work. Entonces una de las personas con las que yo estuve hablando en ese momento era una artista trans y nos encontrábamos en el mismo tema en el que estamos hablando. Quizás una de las formas de escritura no convencional, dramatúrgica, sea trabajar sobre reinventar el lenguaje, ¿no? Pensar de nuevo el lenguaje. Yeah. Do you understand? Exactly. No, exactly. I mean, and the reason why I'm like staring into the wild when I'm hearing negritude and blackness is because I'm thinking about those people from the 60s who are, some of them are my ancestors. Entonces la razón por la que yo me quedo viendo hacia el horizonte cuando escucho negritud para traducir blackness, pienso and you think of your... Some of them are my ancestors. Algunos de ellos son mis ancestros. Yeah, but some who were also present during those times are now, you know, dictators of countries. Pero también hay otros de ellos que son dictadores de diferentes países. You know, and these were people who were part of the, you know, the quote-unquote negritude movement and part of the colonial struggle. So that's why I was like, it's such Y estas a difficult thing. fueron personas que hicieron parte de los movimientos de negritudes. Yeah, and, Entonces, por eso pienso, es una cuestión bien compleja. yeah, and anyways, to come back to your original point. Es para volver a tu punto original. that, you know, the reason why I work specifically around this idea of blackness Entonces, la razón por la que yo trabajo en esta idea de las negritudes and instead of Africanness is that, you know, my blackness, my understanding of myself and my ancestors en lugar de la africanidad, y es que mis ancestros was shaped by, of course, you know, my Nigerianness, but it was very much shaped by the cultures that were created in, you know, North America. fueron afectadas, por supuesto, por la identidad nigeriana, pero sobre todo for the North American cultures. That was the cultures that were created by enslaved people in North America. Fueron realmente afectadas por las culturas de los afrodescendientes y la esclavitud que estuvo rodeada de eso. And I can imagine, that's why it's such a rich opportunity for me to be here because, you know, I don't even know, I mean, I get chills just thinking about it. I don't even know how much Afro-Colombian folks, you know, how much has been developed in terms of culture Entonces es para that mí I'm not aware of. una gran oportunidad de estar acá, incluso me da escalofríos, me emociona mucho el estar acá, el hecho de solo pensar cuántos compañeros colombianos, amigos colombianos Colombian folks, Afro-Colombian folks, like, you know, like there's such a rich culture that, you know, like on the palenques and, you know, in the Brazilian context, you also have the quilombos, you know, there's so much culture that's created hay una in these riqueza places. inmensa en Colombia, tienes el palenque, en Brasil tienes los quilombos. Yeah, and you know, to end it here. Y para terminar acá, sí. Yeah, you know, two things. I'll say two things. You know, for Va a example, decir if you dos look at cosas. the quilombos and, you know, Bahia, and how Bahia actually is known for preserving
Entonces los quilombos que están en Bahía son conocidos porque los han preservado. Yeah, specifically Nigerian culture, Africanness. Específicamente cultura nigeriana africana. Yeah. So then, when I'm here, actually, the question I was asking myself when I was back in Belgium is, how do I learn from people instead of, because I'm coming here as a, Teacher, yeah. exactly, but I feel like, how do I ask the question? And this is a really struggle for me too when I'm going to Cali. How do I ask the question to learn from the people there? Entonces justamente cuando vengo acá y con toda esa riqueza cultural me pregunto cómo puedo yo aprender de todos ellos, porque vengo aquí en un rol de maestro, de profesor, pero en realidad tengo mucho por aprender. That it's more of an exchange. Y es más un intercambio que una relación. No, pero es muy lindo lo que ha dicho él, porque a lo mejor la dramaturgia también se puede entender como una membrana porosa, ¿no? Que pone en relación roles distintos, pero que en realidad están trasbalsando conocimiento, ¿no? Lenguajes distintos que están trasbalsando conocimiento para dar un nuevo cuerpo, para dar un nuevo sentido. Yeah, and last thing, the part of the body, La última. the part of the body is so important, because Todo lo del cuerpo es muy importante. yeah, because when you look at, sorry, I have to go back to Candomblé, for example. Porque tú miras, por ejemplo, al candomblé. Candomblé was created and influenced by the memory of bodies that came. Entonces el candomblé fue creado por la influencia de cuerpos, the bodies, Y con la memoria. Que ¿no? traía la que memoria de traía los la memoria ancestros. de los ancestros. Sí, y no necesariamente ancestros solo antropomórficos, ¿no? O sea, porque también es el ancestro del espíritu del animal o del espíritu del fenómeno que también nos habita. Tuve la suerte de impartir junto al maestro Rodrigo García Olza un taller de dramaturgia contaminante en Rabat, en Marruecos, mezclando autores y autoras de Marruecos, de España, de Alemania, de muchas procedencias. Y como no queríamos hacer turismo dramatúrgico, invitamos a un dramaturgo maravilloso marroquí que se llama Driss Xiques, es uno de los autores más representados de Marruecos y es el fundador de la Sociedad de Escritores Decolonizadores de África, y él está pensando mucho en torno a la decolonización literaria. Y él nos dio una conferencia para que el paso por Rabat no fuera turístico, sino dramatúrgicamente turístico. Nos dio una conferencia acerca de lo que él estaba reflexionando, de en qué consistía la decolonización literaria. Es algo que él está teorizando ahora y todavía no está redactado. Yo le he pedido que escriba un artículo o que nos pase un artículo, está trabajando, ¿no? Pero habló algunos puntos que me parecen muy interesantes. Habló de sustituir la geopolítica por la geopoética, cambiar la geopolítica por la geopoética. Geopolitics to geopoetics. Habló del derecho a la opacidad The right to de las culturas, del derecho a no ser entendido por el otro. Habló de la invasión de tener que entenderlo todo. Habló del rompimiento del punto de vista único que viene del teatro a la italiana y de la búsqueda de la multiplicidad de puntos de vista, de muchos puntos de vista. Habló del buscar lo poliédrico, lo complejo. Habló sobre todo de la distorsión y dijo que Kafka era el gran autor decolonizador porque distorsionaba en La Metamorfosis, por ejemplo. Y habló de que para él lo realmente decolonizador en un texto, o una manera decolonizadora de pensar un texto, un tema, era entrar en el campo de las paradojas.
Cuantas más paradojas había, más se rompía en este punto la invasión de un punto de vista único. Y quería preguntaros qué opináis vosotros de la decolonización literaria o teatral. ¿Qué opináis de estos puntos, de estas? Yo lo he resumido muy brevemente, lo hace muchísimo mejor. Bien. Pero bueno, por poner este tema sobre la mesa. Bueno, creo que es algo que está en la necesidad, ¿no?, de todos, el tema de plantearnos qué nos invade, qué somos en esa invasión, porque todos estamos colonizados. Creo que no es una cuestión solo de unos pocos. El hombre blanco también está colonizado, el capitalismo nos ha colonizado y nos ha transformado de nuestros valores culturales básicos. Estamos tan colonizados que estamos dejando de saber quiénes somos. Entonces todos llevamos dentro a Próspero y a Calibán y están hechos un amasijo. Entonces el problema es pensar que solo somos Próspero o que solo somos Calibán. Entonces hay que entender que llevamos al dominador y al dominado en muchas escalas, en muchos matices. Y no identificarse con ninguno y empezar a escuchar las voces que nos habitan dentro de nosotros. Este es el teatro interior y esa es la escucha profunda que hay que hacer. And I think that this question is actually, or this point is very much related to this thing about Africanness, right? Y creo que todo esto tiene que ver justamente con la cuestión de la africanidad. Yeah. One of my last pieces that I did for the theater was me making sure that we went back to Nigeria. Entonces, una de las últimas piezas que yo hice para el teatro, estaba muy interesado en que estuviéramos seguros de que volvíamos a Nigeria. Yeah. And we created this piece, we went to a natural, a traditional healer in Ile-Ife, Entonces fuimos a donde este sanador tradicional. And, we went to Fela Kuti's shrine in Lagos and stuff like that. Entonces fuimos a Fela Kuti en Lagos. And we created this piece for this Royal Flemish Theatre in Brussels. Entonces creamos esta obra para este flameante teatro que queda en Bruselas. And it was me, a black North American, and it was 4 other individuals of African descent, right? Entonces éramos yo, nigeriano americano y otros 3 descendientes también, afrodescendientes. Yeah, and what I realized afterwards is that actually our work actually was, what we did was extraction, was a way of colonial reproduction. Pero lo que me di cuenta es que en realidad nosotros habíamos hecho una obra que había extraído y que habíamos hecho una producción colonial. Reproduction, yeah. And because, una reproducción colonial. Yeah, because we performed the piece in Brussels and other places in Europe, but never went back to Nigeria. Entonces tuvimos la obra en Bruselas y en diferentes lugares de Europa, pero jamás volvimos a Nigeria. So it was never an exchange, right? Entonces nunca fue un intercambio. So anyways, to come all the way back to, you see, I'm not saying that, but we all have the oppressor and the victim within us, and we have to identify that, and we have to. Entonces, para darnos cuenta es justo lo que tú decías, tenemos todos el opresor y el oprimido adentro, pero tenemos que darnos cuenta de eso, identificarlo. That it's not enough for me to just say, and we do this sometimes too, it's not enough for me to say, oh, I'm Nigerian, so I can go back to Nigeria, I can go back to Ile-Ife and use their spiritual, knowledge for our peace in Brussels. Entonces, que yo lo he hecho algunas veces, que solo por el hecho de ser nigeriano, entonces ya puedo volver a toda esa riqueza ancestral y traerla a Bruselas. Hoy, mientras grabamos esto, en la mañana a las 7:30 tuvimos un terremoto en el Pacífico, en Chocó. ¿Qué esperas de tener de intercambio, ya que hemos hablado que esta forma de aprender y de impartir es ida y vuelta? ¿Qué expectativas tienes? Ya hoy que empezó tu taller, ¿no?, de intercambio. Yo vengo con ventaja porque llevo una semana
aquí he dado un curso ya en Boyacá y para mí ha sido espectacular. Estoy muy acostumbrada a dar cursos y todos son maravillosos, pero aquí se ha dado una dimensión distinta, digamos. Primero porque el paisaje de Boyacá ha sido muy locuaz conmigo, me ha acogido, me ha hablado, y porque he tenido 12 personas para investigar, para crear, para jugar, excepcionales. Creo que tenéis una dramaturgia muy potente y unas voces muy potentes en Colombia. Se me han abierto unos imaginarios preciosos y me han permitido viajar por Colombia, no solamente a nivel espacial, a nivel histórico y a un nivel muy profundo, muy profundo. Es como si me hubiesen invitado a sus hogares, ¿no? Entonces, la riqueza es mucha porque me siento cargada de oro. He encontrado el dorado. El dorado de la sensibilidad, de la inteligencia, de esa capacidad de escucha. Hemos trabajado mucho la escucha. Yo creo que escribir y este lugar de compartir las dramaturgias es también un espacio para desarrollar la escucha y acoger al otro de verdad y escuchar la voz del otro y entender cómo esa voz enriquece la mía, resuena y hay ecos, ¿sí? Entonces, yo estoy infinitamente agradecida por todo lo que ya está formando parte de mis tejidos. One of the things I'm spending a lot of time thinking about this idea of, it's not my idea actually, the body keeps the score, right? Entonces he estado pensando mucho sobre esta idea, que de hecho no es mía, pero es el cuerpo mantiene como el registro. Yeah. And also Moya Michaels, who was one of my collaborators. Entonces uno de mis colaboradores, Moya Michael. Moya Michael. Yeah. Who said when we were in Nigeria, who said, you know, the body as an archive. Entonces, que dijo justamente cuando estuvimos en Nigeria que el cuerpo es un archivo. So how do we think about the body as an archive? And I think that related to your question, which I think is a very super relevant question. Entonces, cuando pensamos el cuerpo como un archivo y relacionándolo a mi pregunta que cree que es muy relevante, What are the archives that these bodies in Quibdó, Choco, Buenaventura, Cali, all these places, what archives are these bodies holding? entonces un aporte va a ser justamente una pregunta de cuáles archivos corporales están cargando todos estos sitios, Cali, Buenaventura, Chocó, Quibdó. And I think that listening is the most important part, because I don't know if I'm going to be able to learn, but I want to be able to listen and hear what people are really feeling and create space to have an exchange. Y justamente yo creo que escuchar va a ser lo más importante. No sé si logre hacer entonces ese intercambio, pero lo más importante va a ser justamente crear un espacio propicio para la escucha. Yeah. And I don't want to make this too political because it might be sensitive, you know. No quiero hacer esto demasiado político porque puede ser sensible. But I think about the work of your former vice president, Francia Márquez. Pero pienso que el trabajo de la saliente expresidenta Francia Márquez, before becoming vicepresidenta, vice president, antes de ser vicepresidenta, you know, Francesca Márquez was, you know, not only working with indigenous people and Afro-Colombians, but also working with the modern human. Entonces Francia Márquez no solo trabaja con indígenas, con afrocolombianos, sino but also working with the modern human. So working with, you know, the rivers, the waters. Con lo más allá de lo humano, con las aguas, los ríos. And I think that's the part of the dramaturgy that
as much as we talk about the more than human all the time, but I don't think that we really understand the dramaturgy of what it means to think about indigenous and oppressed people in addition to the more than human, the rivers, the waters, the trees. Entonces, justamente relacionándolo con la dramaturgia, esta importancia que se menciona muchas veces de más allá de lo humano, pero la importancia de traer todas a la hora de hablar de indígenas y de esta relación que tienen justamente con estas formas que van más allá de lo humano y traerlas a la dramaturgia. And as the last thing, Y como última instancia, the part about, I wrote down Michel Foucault, but that's a whole nother discussion. Escribí sobre Michel Foucault, pero es toda otra cuestión. But the part about the right to opacity is super important. Pero justamente lo que tú mencionaste, Albert, el derecho a la opacidad es muy importante. When you go to, especially Quibdó, Cuando vamos especialmente a Quibdó, when you go to Buenaventura, cuando vas a Buenaventura, sí. these are, mostly black populations, these are the populations that are the most, that do not have the right to be opaque. Entonces, este es cuando vamos a estos lugares donde hay población principalmente afro, son lugares que no tienen principalmente este derecho de ser opacos. No, their bodies are the most policed, along with indigenous bodies, their bodies are the most policed bodies. Son los cuerpos más perseguidos, podemos decir. So I think that, when I hear the right to opacity, I have to think about, Cuando escuché lo del derecho a la opacidad, me quedé pensando en I have to think about Tavia Nyong'o's book, which is pensé en el libro de Tavio Nyong'o, Afrofabulation. es el libro de Tavio Nyong'o, Afrofabulaciones. The Queer Art of Failure. The queer art of failure. El arte queer del fracaso. Because when you look at these bodies that are over policed and over militarized, Cuando tú revisas estos cuerpos que han sido perseguidos y militarizados, they don't have the right to opacity. no tienen el derecho a la opacidad. And what you realize is that there's a violence that comes, a very real violence that comes with their bodies being legible. Entonces hay una violencia que viene con sus cuerpos siendo leídos o legibles. So to go back to dramaturgy, I think maybe Para devolvernos a la dramaturgia, I think what I'm thinking about a lot these days, because I'm also working in Uganda, actually that's my most important work these days, is the work I'm trying to do in Uganda. algo que he estado pensando mucho estos días porque de hecho estoy trabajando algo similar en Uganda. De hecho, Uganda es mi trabajo principal en este momento. How can we create a dramaturgy that allows for the right to opacity, that moves away from legibility? ¿Cómo podemos crear una dramaturgia That allows for the right to opacity que permita tener un derecho a la opacidad and moves away from legibility? y se aleje de la legibilidad? Because legibility is violence. Porque la legibilidad es violenta. Yo quiero decir alguna cosa también en relación tanto a la opacidad como a otro punto que ha sacado él. A mí me ha venido así de súbito un libro maravilloso de Angela Carter, que es una recopilación de cuentos de muchísimas tradiciones, asiáticos, africanos, de Oceanía, tradicionales de Europa, y cómo los pone en relación, no los compartimenta por geografía. Los titula muy divertidos, ¿no? Como de niñas buenas y a dónde van. Más por temas, ¿no? de qué van esos cuentos. Y esos cuentos tienen contextos muy diferentes, referencias culturales muy diferentes, maneras de expresar la fábula muy diferente.
pero todos van al arquetipo. O sea, en todas las culturas, nosotros somos humanos y hay algo que es legible en la huella humana, que es lo que nos vamos enseñando los unos a los otros en esencia. Entonces, para mí la opacidad interesante sería, porque digamos que el hecho artístico, el hecho teatral, lo que quiere es comunicar, quiere ser un vehículo entre almas, quiere comunicar. Entonces los espacios de opacidad tienen que ser espacios interesantes, no espacios herméticos. Tienen que ser penumbras que acerquen dos claridades, ¿no? Pero no que las separen, ¿no? Sino que sean eso. Prefiero pensar en una penumbra que en una opacidad. Y luego, en relación a lo que él ha rescatado otra vez del tema de traer a los árboles, considerar a los ancestros más allá de la forma antropomórfica, ¿no? Sino esa relación ancestral que tuvimos, animista también, ¿no? De entender que los ríos, los paisajes, los árboles, los animales forman parte también del relato y tienen su voz y que nos cuentan. Creo que es significativo que mucha dramaturgia de hoy en día, ¿no? Con esa mirada que pueda estar anclada en lo originario, en el indígena, en la necesidad de una ecomirada, está hablando de esa nostalgia que estamos sintiendo porque probablemente el mundo se nos va de las manos. Entonces es una necesidad de decirle a la tierra con todo lo que es, que la amamos y que la necesitamos y que es también protagonista de nuestra historia, que no solamente es el humano relato, que ellos forman parte del relato. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Tunde. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias, Albert. Y qué linda charla. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Carolina Vivas y a Umbral Teatro Gracias, por Carolina. hacer posible estos encuentros tan significativos. A todo el equipo Umbral. Sí.